el apóstol Pablo lo predicó. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, predicó el mensaje de la gracia. Cuando tú te asombras del mensaje de la gracia, no te estás poniendo sabio, te estás poniendo ignorante. A ver, ¿cómo? A ver, muéstremelo en la palabra. Toda la Biblia está llena de gracia. Dunamis, poder en griego es dunamis, y dunamis tiene tres fuentes. Una es dínamo, otro es dinamita y otro es dinámico. Dínamo significa poder generador, dinamita significa poder explosivo y dinámico significa poder creativo. Dice: no me avergüenzo del evangelio, porque ese evangelio tiene un poder generador, tiene un poder explosivo y tiene un poder creativo. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, el verdadero evangelio no es el que predica tal o cual iglesia o tal o cual ministerio. No se trata de quién lo predica. El verdadero evangelio es aquel que el centro es Jesús. Romanos capítulo 1 versos 16 y 17. Voy a predicar algo que necesito que hagan muchos reels de la predicación de hoy, porque le voy a dar de comer a los tiburones. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amén. El apóstol Pablo está escribiendo acá en Romanos algo que para nosotros es tan común leerlo, que ha sido predicado cualquier cantidad de veces, pero no sé si algún día te has preguntado: ¿por qué debería sentirse avergonzado el apóstol Pablo? ¿Cómo que no me avergüenzo del evangelio? ¿Y por qué debería sentirse avergonzado? Este verso tal vez nada más a mí me pasaba ya en la Fumerrey 1. A lo mejor ustedes vienen de San Pedro, ya en San Pedro no se acostumbraba a esto, pero este verso lo decíamos en la secundaria o en la preparatoria, cuando les confesábamos a nuestros amigos, por fin les confesábamos que éramos cristianos, después de haber hecho cualquier clase de maldades y de oh, si es que quiero confesarles que yo, la verdad es que no sé si han notado, ¿verdad? Que verdad, o sea, que yo voy a la iglesia, ¿verdad? Los domingos, que, o sea, a lo mejor no se me nota, ¿verdad? Pero yo no me avergüenzo del evangelio. Pero ya después de que le había regado, ya cuando te tenés la dirección, el director, el subdirector, el prefecto y el maestro de inglés, y te estaban acusando de algo que hiciste, y en ese momento que empezabas a confesar que eras cristiano y sentías que por decir que eras cristiano Dios estaba obligado a sacarte del apuro. O sea, yo no me estoy avergonzando de ti, no te avergüences tú de mí, ¿ok? ¿Alguna vez la usaron, la vieja confiable? Sí.
Y ya cuando no hayas cómo salirte del apuro, no, pues es que yo soy cristiano, ¿verdad? Yo no, yo más no sé ni qué estoy haciendo aquí. Pero creo que el apóstol Pablo está pasando algo mucho más serio que un problema de secundaria. ¿Por qué el apóstol Pablo escribe: no me avergüenzo del evangelio? ¿Qué lo motivó? ¿Qué lo llevó a decir: no me avergüenzo del evangelio? Hay cosas en el evangelio que podrían ser motivo para que tú te avergüences. Tenemos que entender que esta no es una declaración carismática del apóstol Pablo en una reunión de fuego, de avivamiento, a grito abierto, diciendo: porque no me avergüenzo del poder. No, este tipo está pasando por algo bien cañón. Está siendo mal interpretado por lo que él enseñaba. El evangelio del cual el apóstol Pablo está hablando, que él predica, es el evangelio que Dios le reveló a él. Y ahí es donde entendemos la raíz de por qué dice: no me avergüenzo del evangelio. Él está trayendo a la luz. Revelar es quitar el velo. O sea, algo está velado. Si yo pongo aquí un velo, tú no sabes que tengo aquí. Pero cuando lo revelo, quito el velo que está encima, entonces tú puedes ver que yo tengo un iPad o una computadora o una tablet, no sé cómo tú le digas. A mí cuando me dicen: pastor, esa tablet, ¿dónde la compró? Le digo: iPad. iPad, por favor. Es lo mismo. No es lo mismo. Esa es la diferencia. Por eso dice el apóstol Pablo que a él le fue dado la revelación de ese evangelio. Muchos dicen: es lo mismo, todos los caminos conducen a Dios. No, es la misma incoherencia que decir que una tablet y un iPad es lo mismo. No es lo mismo. Dile a la persona que está a tu lado: no es lo mismo. Por eso el apóstol Pablo le invirtió la vida en revelar este evangelio. Por eso dice: no me avergüenzo del evangelio, porque está siendo criticado de una manera tan severa y está siendo mal interpretado. Pero quiero desglosar un poquito este verso como punto de partida, y a lo mejor es como punto de quedada, ¿verdad? Pero voy a comenzar. La palabra evangelio, ¿por qué digo que en lugar de comer a los tiburones? Porque todos los reels que subimos son muy criticados, pero también estamos llegando a mucha gente de muchos países, de muchas ciudades, que comparten lo que estamos predicando acá. Y una de las cosas más criticadas de este evangelio de Pablo es que le llaman que es un evangelio light, o es un evangelio fácil. Es muy sencillo el evangelio que se predica. ¿Por qué? Porque no requiere sacrificios, porque no requiere esto, no requiere aquello. Y a los cristianos nos gusta que nos cueste para valorarlo, ¿verdad? O sea, tienes que batallar. Si tú le quitas el factor esfuerzo a tus finanzas, ¿en qué quedas? Si tú dices: ok, me ha ido bien económicamente, y yo te digo: ok, está bien, ¿cómo le has hecho para que te vaya bien económicamente? Y tú solo me hablas de ti y me dices: es que me he esforzado, me levanto temprano, es que estudié esto, es que estudié aquello, es que el otro. Entonces tú estás sacando a Dios del medio. Tú no necesitas el evangelio de Pablo. Tú lo que necesitas es el evangelio según tú. Creaste tu propio evangelio. Porque en el evangelio, y estoy diciéndolo con conocimiento
de lo que estoy diciendo. No estoy diciendo el evangelio de Jesucristo, estoy diciendo el evangelio de Pablo. El evangelio que Pablo predica es un evangelio donde Cristo es el centro. Y yo quiero que después de esta predicación, o esa es la instrucción que Dios me dio, es revelarte a Jesús como el centro del evangelio, del verdadero evangelio. ¿Ok? No estoy diciendo, cuando tú lees el verdadero evangelio, tú dices, ¿qué está diciendo? ¿Que su evangelio es el verdadero y el de los demás no? No, simplemente te estoy hablando del verdadero evangelio de la Biblia, no de mi verdadero evangelio. A mí no me fue revelado el evangelio de la gracia, fue al apóstol Pablo. Entonces, si alguien tienes que reclamarle, pues reclámale al apóstol Pablo, pero pues ya se murió, ya no le puedes reclamar. Ahora, que si quieres ir a donde él está, yo te digo dónde está. A ver si llegas. Y el viernes yo estuve hablando acerca de, ¿cómo le puse el viernes a la predicación? Escandalosa gracia. Escandalosa gracia. Porque cuando alguien escucha predicar el mensaje de la gracia, dice, bueno, pero ahí le quitas emoción, porque ahí no figuro yo, ahí solo figura Cristo. Es bien fácil, pues Cristo lo hizo, yo ya no tengo que hacer nada. No, yo quiero que me pintes un cuadro donde yo soy el protagonista, donde yo oré mucho, donde yo ayuné bastante, donde yo adoré en extremo, al grado que me salían grandes gotas de sangre mientras estaba orando, para que amarre, ¿verdad? ¿Cuántos quieren ese evangelio? No nos conformamos con las gotas de sangre que sudó Jesús, queremos sudarlas también nosotros. Entonces, como ya no se requiere de tu esfuerzo, entonces es un evangelio light. Y el viernes yo les mostré cómo el evangelio de Jesús, si eso que te estoy diciendo es un evangelio light, ese evangelio Jesús lo practicó. Y te mostré 3 ejemplos, a ver si me ayudan a recordarlos. El primero fue el primero. ¿De quién? De Leví, es cierto, de Leví, hijo de Alfeo. Dice que él era un publicano, un recaudador de impuestos, un traicionero de su nación, un mercenario, alguien que traicionó a su patria, le servía a la nación que los conquistó. Y un día iba pasando Jesús por la mesa de los publicanos y le dijo: Leví, hijo de Alfeo, sígueme. Y él dejó todo, se paró y lo siguió. Pero el joven rico, el que tenía buena reputación y buena fama ante todos los religiosos, cuando Jesús le dijo: déjalo todo y sígueme, no lo siguió. Pero nosotros admiramos al que se ve bien, aunque no esté siguiendo a Jesús. Preferimos el evangelio de aquellos que se dicen son santos y consagrados, que aquellos que realmente están siguiendo a Jesús. Ahora, dice que Mateo invita a Jesús a su casa y está cenando en casa de Mateo con más publicanos. Y cuando lo ven los fariseos, dicen: ¿qué onda con este? Le dicen a los discípulos: ¿qué onda con tu maestro que está cenando con publicanos y pecadores? En el original, en griego, lo que ellos dijeron es: está comiendo con la lacra de la sociedad, con la escoria de la sociedad, con los perros, porque así le llamaban los judíos a los publicanos. Y Jesús, sabiendo lo que ellos pensaban, les dice: ustedes saben que yo no vine a predicarle a los justos, yo vine a predicarle a los pecadores. Porque los sanos no tienen necesidad de médico, pero los enfermos sí. Ahora, ellos estaban enfermos, pero creían que no estaban. La única diferencia entre los fariseos y los publicanos es que los publicanos sabían que estaban enfermos y estaban buscando un médico. Los fariseos estaban enfermos, pero pensaban que no estaban enfermos, por eso no buscaban un médico. Y luego les mostré a Zaqueo, otro publicano, despreciado, desechado de la gente. Había un varón pequeño de estatura, era muy rico y despreciado de la gente.
Saqueo, Saqueo, Saqueo. Y Jesús va y cena con ese publicano, va y come a su casa. Y cuando está ahí le dice: la salvación ha entrado hoy a tu casa. Wow. Dice que cuando los religiosos vieron a Jesús comiendo con Saqueo, se escandalizaron, dijeron: entró en la casa de un pecador. ¿Se da cuenta cómo la religión tiene mucho problema con los pecadores, pero Jesús no? La religión no puede entrar a la casa de los pecadores, pero Jesús ahí comía. Y luego la de Ripley, la que les dije, esta sí no me la va a creer mi mamá, es la del malhechor. Ahí en el que leímos el viernes, no dice que era un ladrón, pero dice un malhechor. Dice que estaba con Jesús, uno a la derecha y otro a la izquierda. Voltea con el que tienes a tu derecha y a tu izquierda. Dile: Dios le bendiga, hermano, qué bueno que. Ahora, si no tienes a alguien a tu derecha o a tu izquierda, entonces, ¿verdad? Y uno de ellos empezó a decir: a ver, Jesús, si es cierto que eres el Mesías, sálvate a ti, sálvanos a nosotros. Y empezó a injuriarlo. Y el otro le dice: mira, nosotros estamos pagando por algo que hicimos, pero este está pagando por algo que no hizo. Y luego voltea y reconoce a Jesús y le dice: maestro. ¿Qué le dijo? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: mira, está difícil. ¿Ya hiciste el discipulado? ¿Ya hiciste primeros pasos? ¿Ya te sentaste a los pies del siervo que descendió entre carros de fuego a ser instruido? Y el malhechor le dijo: no, pues no, la verdad. ¿Y qué quieres hacer en el cielo si ni siquiera te has sentado a los pies? Le dijo todo eso. Que yo les decía el viernes, a veces es más fácil entrar al cielo que entrar a muchas iglesias. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué tremendo, qué tremendo. Mira, por mucho menos tú ya has sacado del cielo a unos cuantos, ¿verdad? Por mucho más, alguien que te echó una mentira, te vas a ir al infierno, pecador, hijo del diablo. No vinieron esos, ¿verdad? No vinieron. Oye, es que me pasó esto. ¿Dónde andarías? Jesús no le importó nada, no le preguntó nada. Dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la escandalosa gracia. Solo que la religión escucha esto y dice: no. Si ese malhechor le hubiera preguntado a uno de los sacerdotes que estaban ahí, de los fariseos: oye, ¿cómo le hago para entrar al cielo? Uy, no, mi chavo. No. Algunos de los que estamos aquí lo hubiéramos bajado de la cruz y lo hubiéramos hecho pagar todas las que hizo. Sí, de fácil. O sea, 20 años me hiciste sufrir y ahora resulta que ya te convertiste y ya todo es felicidad. Pues ¿qué quieres que haga? Si al que ofendí me perdonó. La mujer que encontraron en el hecho del adulterio, la quieren apedrear y van y la agarran y la avientan a los pies de la gracia. Sonsos la hubieran apedreado, pero van y la avientan a los pies de la gracia. Y Jesús le dice: mujer, ni yo te condeno. Solo que le dice algo: vete y no peques más. De esta apedreada te salvé, pero de la otra quién sabe. Y desde ese día esa mujer siguió a Jesús sin descanso. Ahora, ¿qué significa evangelio? Porque estamos leyendo Romanos 1 y dice: porque no me avergüenzo del evangelio.
¿Qué es evangelio o qué significa evangelio? Evangelio proviene de dos fuentes. Una es evangelión y la otra es evangelizo. Alertan los evangelistas, los que les gusta compartir el evangelio a otros. La raíz del evangelio del que el apóstol Pablo está hablando dice: no me avergüenzo del evangelión, que significa un buen mensaje. Di conmigo, un buen mensaje. Di conmigo, un buen mensaje. Pero no está hablando de una buena predicación, sino de un mensaje bueno, de un mensaje de bondad. ¿Ok? Dios no te llamó a cortar cabezas, ni a cortar orejas, ni a nada, sino a dar un mensaje de bondad. Y la segunda palabra es evangelizo, que es de donde proviene la palabra evangelista. Evangelizo es anunciar las buenas nuevas del evangelio. En otras palabras, Fide, dice: evangelio significa anunciar las buenas nuevas del buen mensaje. Eso es el evangelio. Yo lo he dicho, admiro mucho a mi hermano Benjamín, mi hermana Cleme, Alberto, todos los que les gusta compartir. No los puedes dejar solos 2 minutos porque ya están evangelizando a alguien. ¿Por qué? Porque algo que transforma tu vida, tú quieres que transforme la vida de los demás. Hay un pasaje donde dice: van y quieren hacer prosélitos, y cuando los ganan los hacen 7 veces más hijos del diablo de lo que eran. A la torre. Eliud y Reina también tienen esa unción. No de estos últimos, sino de los de los que los dejan solos y ya están testificando. Perdón. Es que ¿sabes? Si malinterpretaron a Pablo, imagínate a mí. Yo no quiero evangelistas que hagan 7 veces más hijos del diablo a los otros. No necesitas condenar a nadie. Ya está lo suficientemente condenado como para que tú vayas y le digas y lo condenes más. Lo que necesitamos son evangelistas que salven vidas. Dice el apóstol Pablo: no me avergüenzo del evangelio. Aquí está, es bien poderoso esto, iglesia. Es profundo, y oro para que el espíritu de revelación venga y quite el velo que ha permanecido oculto para muchos, y hoy se ha revelado y se ha puesto a la luz de todos los que estamos aquí hoy. Dice el apóstol Pablo: no me avergüenzo. ¿Por qué tienes que avergonzarte, Pablo? Porque estoy anunciando un evangelio que había estado oculto. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Les estoy anunciando un evangelio que son buenas noticias. Los fariseos no tenían buenas noticias. La ley no son buenas noticias. El viernes se los mostré como en Isaías dice: para anunciar el año agradable de nuestro Señor y el día de venganza del Dios nuestro. Pero cuando Jesús en la sinagoga entró y buscó el libro del profeta Isaías, lee y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto murió. Y luego al final dice: para anunciar el año agradable de nuestro Señor. Y luego cerró el libro. No mencionó el día de venganza del Dios nuestro. Alguien dígale a Jesús que ese evangelio es muy light, que ese evangelio no condena, que ese evangelio no está trayendo juicio. Es que Él no vino a traer juicio. Él es la gracia de Dios. Él es la gracia de Dios. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, esto es bien poderoso, está diciendo: no me avergüenzo de decirles buenas cosas. Hágame usted el grandísimo favor. Lo condenaban al apóstol Pablo por decirle a la gente que Jesús había hecho todo para salvarlos. ¿No le parece eso absurdo? Que era perseguido de muerte, lo querían matar por predicar lo contrario a lo que todos predicaban. Lo malinterpretaban a cada instante. Pensaban que lo que el apóstol Pablo decía era: hey, pueden pecar, no pasa nada. Y el apóstol Pablo dice: qué absurdo es eso.
¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Estaba siendo malinterpretado el apóstol Pablo. Ellos pensaban que él estaba dando autorización para pecar, y el apóstol Pablo lo que les decía es: no, lo que yo les estoy diciendo es que el pecado ha sido derrotado, que no tienen por qué estar batallando con algo que Jesús ya derrotó en la cruz. Están peleando con un muerto, están peleando con un enemigo derrotado. Pero por ese evangelio lo criticaban, lo perseguían y lo querían matar. Por eso el apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio. Ahora, ¿por qué valía tanto la pena poner su vida para predicar este evangelio? Y el mismo verso nos lo explica, dice: porque es el poder de Dios. Usted no había visto esto. El poder de Dios está escondido en el evangelio. Si no hay poder en ese evangelio, no es el verdadero evangelio. Si no hay poder en ese evangelio que está transformando vidas, no es el verdadero evangelio, porque el verdadero evangelio es el poder de Dios. Diga conmigo: el poder de Dios. Ok, déjeme le explico algunas cosas acerca del poder. Déjenme, esto no se los dije. Quiero decirles algo a todos aquellos que están nerviosos por lo que estoy enseñando acerca de la gracia. Muchos están diciendo: ¿cuándo va a cambiar de tema? Muchos están de estar pensando: se me hace que el pastor ya se desvió, ya lo perdimos, está torciendo las doctrinas. Algunos están diciendo: el pastor habla pura gracia, ¿y eso qué? Cuando el apóstol Pablo predicó este evangelio, nadie más lo había predicado. Déjame decirte algo importante. El apóstol Pablo es el primero en predicar esta gracia. Déjeme, necesito decirle esto sentado. Está bien, está bien. Ni Jesús lo predicó. Jesús no predicó el evangelio de Pablo. Por eso era tan fuerte lo que Pablo estaba diciendo. Por eso cada que él amanecía era tal vez su último día de vida. Gracias por la palabra que me dieron ahorita, que tenía vidas infinitas, que no me voy a morir nunca. Eso está bien fuerte, porque Jesús no vivió bajo la gracia, Jesús vivió bajo la ley. Él trajo la gracia, pero no estaba bajo la gracia. Por eso tuvo que cumplir toda la ley, todo el tiempo, toda su vida. Pero él no enseñó la gracia. Él era la gracia. Lo que él necesitaba era alguien que cuando él completara su obra, predicara acerca de él. Ahora, si tú crees que esto que estoy predicando de la gracia es nuevo, tienes que leer tu Biblia. Si tú eres un estudioso de las reformas evangélicas, protestantes y pentecostales, de la historia de los grandes avivamientos y todo eso, tú vas a saber, te vas a dar cuenta. La reforma de 1517 de Martín Lutero
fue establecida sobre una premura que aparecía en el libro, en uno de los libros del Antiguo Testamento, creo que es Habacuc, que decía: mas el justo por su fe vivirá. Martín Lutero lee eso en la Biblia y dice: ¿cómo que el justo por su fe vivirá? Si a mí me han dicho que tengo que pagar ciertas cosas y pagar ciertas indulgencias para poder presentarme delante de Dios y ganarme su favor, pero ahí dice que el justo por fe vive. Entonces me están enseñando algo que no es. Y comenzó a indagar, siendo un monje franciscano en la universidad en la catedral en Alemania. Se me fue el nombre, de Wittenberg, en Alemania. Él era el que seguía en ascenso para suplir. Si el Papa moría, él era la sede de la Iglesia Católica. No estaba en Roma, sino estaba en Wittenberg, en Alemania. Y ahí llega el mensaje de la gracia en este monje franciscano hace más de 500 años. Tú me oyes a mí predicar y dices: ¿de dónde sacó esto, esas cosas? Por lo menos hace más de 500 años se está predicando esto. El apóstol Pablo lo predicó. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, predicó el mensaje de la gracia. Cuando tú te asombras del mensaje de la gracia, no te estás poniendo sabio, te estás poniendo ignorante. A ver, ¿cómo? A ver, muéstremelo en la palabra. Toda la Biblia está llena de gracia. Diga conmigo: el evangelio es poder. La palabra poder proviene de un original que es dunamis. Si te gusta tomar apuntes, escribe esto. Hace tiempo que no lo enseño. Dunamis. Poder en griego es dunamis, y dunamis tiene tres fuentes. Una es dínamo, otro es dinamita y otro es dinámico. Dínamo significa poder generador, dinamita significa poder explosivo y dinámico significa poder creativo. Dice: no me avergüenzo del evangelio, porque ese evangelio tiene un poder generador, tiene un poder explosivo y tiene un poder creativo. Acá es algo poderoso. ¿Para qué? El evangelio siempre tiene un propósito. ¿Para qué? Para que alguien dígalo, alguien léalo. ¿Para qué? Alguien grítelo. Dígame, ¿para qué? Para salvación. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ahora, el problema es que pensamos que la salvación solo la necesitan los inconversos, o los que no han conocido a Dios aún. Pero te tengo noticias: tú y yo necesitamos salvación hoy. Porque la palabra salvación que aparece ahí viene de un original griego que es sotería. No es una palabra de mística, es una palabra griega que es sotería, con S, así como se oye, sotería. Como lotería, pero con ese, sotería. ¿Sabes qué significa salvación en ese pasaje? Significa solvencia, plenitud, salud, preservación y bienestar. No me avergüenzo de este evangelio. No me avergüenzo de predicar el evangelio de la gracia, dice el apóstol Pablo, porque esto es poder de Dios para solvencia, plenitud, salud, preservación y bienestar a todo aquel que cree. Oh, a todo aquel que cree. Di conmigo: a todo aquel que cree. No es a todo aquel que hace, es a todo aquel que cree.
No es a todo aquel que tiene 30 años en la iglesia, es a todo aquel que cree. Por eso hay gente que hoy recibe a Cristo y empieza a vivir cosas que gente que tiene 30 años en el camino de Dios nunca puede vivir, porque el que tiene 30 años no cree, pero el que cree hoy, el que se recibe hoy, comienza a creer en fe y comienza a vivir lo que otros no han podido vivir en años. Esa es la razón por la que Pablo no se avergüenza a predicar este evangelio, porque tiene el poder para transformar la vida. Él sabía que el poder de este evangelio era el de transformar vidas y llevarlas a algo mucho mejor de lo que estaban viviendo. Ahora te tengo algo poderoso. Jesús significa Salvador o salvación, y en griego se escribe sotería. No, se me distrajo, se me perdió. Si tú me entiendes esta palabra de hoy, si tan solo concluyéramos hoy correctamente como iglesia, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, y salvación es Jesús. Jesús, Cristo, significa Salvador, salvación. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, el verdadero evangelio. El verdadero evangelio no es el que predica tal o cual iglesia o tal o cual ministerio. No se trata de quién lo predica. El verdadero evangelio es aquel que el centro es Jesús. Uy. El siguiente verso, el 17, nos muestra algo poderosísimo. Dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Qué se revela en este verdadero evangelio? ¿Qué, Araceli? La justicia. My God. Ahí es donde sabemos si estamos predicando el verdadero evangelio, si estamos creyendo el verdadero evangelio o no. En el evangelio se revela la justicia, no el pecado del hombre. ¿Qué significa? Que el hombre no es pecador, es más pecador de lo que piensa. Es tan pecador que piensa que no lo es. El hombre llega a ser tan carnal que piensa que no es carnal. Tú puedes estarte pudriendo por dentro y escuchas a alguien predicar: esas son puras mentiras, aunque tu vida esté, pero estás juzgando a alguien. Porque el hombre llega a ser tan depravado, tan carnal, que piensa que no es carnal. Hágale como que no está juzgando a nadie, así como que. Pero en el evangelio que el apóstol Pablo está predicando, no se revela la maldad del hombre, se revela la bondad de Dios. En el evangelio, fíjate, no se revela el pecado del hombre, se revela la salvación de Dios. ¿Cómo sé que estoy creyendo o que estoy predicando el verdadero evangelio? Porque no estoy predicando el pecado, estoy predicando la salvación. Porque no estoy condenando ya ir al pecado, estoy hablando de aquel que te puede salvar, de aquel que te puede transformar, de aquel que puede cambiar toda tu vida. Aún siendo cristiano, tú necesitas ser transformado todo el
tiempo, todo el tiempo. Yo necesito a Jesús todos los días. Yo no puedo desligarme de Él. Yo no puedo separarme de Él. Soy tan carnal que si me separo de Él, mi vida va a caer en una espiral descendente, hacia abajo. Por eso necesito estar ligado a Él. Por eso necesito estar pegado a Él, porque sin Él no está conmigo, yo no puedo. Yo lo necesito a Él. En el Evangelio se revela la justicia de Dios, no la condición del hombre. Esto es algo, en eso se jacta la religión, en hablar de la condición del hombre. Eres un pecador. ¿Cómo se te ocurre sentarte hasta adelante? ¿Quién te crees? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Porque la religión revela la condición del hombre, mientras que en el Evangelio la justicia es revelada. Se abre un acceso en el cual tú puedes entrar. Búscame el verso que dice que en el cual tenemos acceso con seguridad y confianza por medio de la fe en Jesucristo. Efesios 3:12 dice: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿Será que yo puedo alcanzar esa promesa de Dios? Tenemos seguridad y acceso con confianza. ¿Qué pasaba cuando eras niño y entrabas a la casa de la familia que tenía la casa más bonita de la cuadra? Entrabas y veías todo. Si iba tu mamá contigo, te decía: no toques nada. Si te ofrecen algo, di que no. A mí nunca me pasó. A mí me decían: hijo, yo te conozco y confío en ti, haz lo que tú quieras. Tú di que sí, madre. Tú di que sí. Ahí luego te picho algo. Pero cuando entrabas a tu casa, entrabas a la casa de ese vecino que tenía todo, llegabas y te sentabas, hasta te portabas bien. No te levantabas porque estabas en un lugar en el cual no tenías confianza. No podías llegar y abrir el refrigerador. No podías subir los pies al sillón. Pero cuando llegas a tu casa, todo es diferente. Llegas a tu casa y abres la puerta, abres el refrigerador, agarras agua porque no hay otra cosa. O sea, en esa parte del refrigerador, en la otra parte están las carnes frías y todo eso, ¿eh? Vas y te sientas en el sillón y prendes la tele. ¿Por qué? Porque tienes acceso con seguridad y confianza, porque estás en tu casa. Eso es lo que hace la justicia. La justicia, en el Evangelio se revela la justicia en la cual tienes acceso. Todo lo que la religión te dijo que no tenías acceso a, todas esas áreas, es a donde la justicia te dice: vamos, puedes entrar confiadamente hasta el trono de la gracia. ¿Qué verso es ese? ¿Dónde está mi hermano Benjamín? Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Ya sé lo que voy a hacer. Le voy a poner un micrófono a mi hermano Benjamín ahí. Si no, vamos a andar batallando, ¿verdad? Dice: acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia
y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos, léalo conmigo, está poderoso ese verso. Dice: acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué significa oportuno socorro? Significa que en el momento que lo necesites, tú lo podrás obtener. En ese momento difícil de que ya es tu última opción y llega lo que tú necesitabas. Y luego comienzas a decir locuras, vas a él diciendo: es que es bien fácil. O sea, ¿cómo tan fácil se dan las cosas? Pero hace unos meses sentías que el mundo se te caía encima. Hace unas semanas sentías que no sabías por dónde, y de pronto todo se acomoda, porque se acomodó primero acá en la mente. Empiezas a concluir correctamente y ahora puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia. Pero no te acercas para rogar o pedir, o así dice, te acercas para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando lo necesitas oportunamente. ¿Alguien puede decir amén? Ahora, hoy en día las cosas han cambiado un poco, porque se predica un evangelio donde Jesús ya no es el centro. O sea, en el evangelio la justicia es revelada. O sea, no la condición del hombre, sino la justicia de Dios. No la condición del hombre, sino la posición en la que Dios lo colocó. Pero hoy más que nunca se predica un evangelio donde Jesús ya no es el centro, sino el hombre. Grandes moveres están basados en la santidad de un hombre y no en Jesús. Mira, los avivamientos no terminan por el pecado. Si los avivamientos terminaran por el pecado, entonces nunca hubieran comenzado, porque no es la santidad lo que los atrae, es la misericordia de Dios. No es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Donde hay un mover del Espíritu es porque Dios le plació hacer cosas ahí. No es porque alguien se lo ganó. Si tú me dices que la razón por la que un avivamiento paró es por el pecado de alguien, lo que tú me estás diciendo es que el pecado es más fuerte que Dios. ¿Sabes cuándo para un avivamiento? Cuando se empiezan a traer y a establecer esfuerzos religiosos para producir algo que ya no está ahí. El evangelio es un mensaje donde Jesús es el centro. ¿Cómo sé, pastor, que Jesús es el centro en mi vida? ¿De qué te la pasas hablando todo el día? ¿De qué es tu tema favorito para hablar? Bueno, yo no he visto, bueno, no estoy en las redes sociales, pero tengo conocimiento para decirles, por todos los años que sí vi, que nadie publica sus desgracias en Facebook o en las redes sociales. Todos publican sus triunfos. No publican cuando comen frijolitos, publican cuando están aquí tranqui en las pampas, en el gaucho, ¿Por qué? Porque el centro somos nosotros mismos. No publicas tus derrotas, publicas tus triunfos, tus aciertos.
No pones. ¿Cuántas mujeres hay aquí que tienen Facebook? Digan, bueno, no digan nada. Todas las mujeres tienen Facebook aquí. ¿Cuál es la foto que publicas? ¿Donde sales más fea? Porque no estoy diciendo que publiquen fotos feas. No. Tengan misericordia de la gente. Está bien, está bien. Solo no abusen de los filtros, porque cuando Cristo venga por su iglesia no los va a reconocer, Va a checar el Facebook, va a decir, no, esta no es, y se va a pasar a... De repente suban una sin pintura para que Jesús no se... Se oyen los amenes allá. Este es el evangelio de Jesús, no el evangelio de los hombres. Jesús es el centro. Di conmigo, Jesús es el centro. Yo no soy el centro. Mira, se oye tan arrogante cuando tú dices, es que ya no siento a Dios. Es que siento que Dios ya no me ama. Siento que Dios ya no está conmigo. Tú no puedes hacer nada para que Él se aleje de ti. Nada en lo absoluto. Mira, te sorprenderías. ¿Han leído, les han predicado alguna vez la historia de Caín y Abel? Que Caín va y presenta una ofrenda delante de Dios, una ofrenda arrogante, media prepotente, porque fue y presentó de su esfuerzo. Él se dedicaba a labrar la tierra y fue y trabajó y luego le presentó a Dios lo que produjeron sus manos. Mientras que Abel se dedicaba a cuidar el ganado y va y toma al mejor de sus ovejas y la ofrece en sacrificio. Él no creó esa oveja, solo la cuidó. Tal vez él preguntó, oye papá, ¿cómo Dios cubrió su desnudez cuando estaban ahí en el huerto? Bueno, puso pieles. Dijo, murió un animal inocente para cubrir a mis papás. Entonces déjame mato a este cordero para ver si Dios me perdona a mí. Y derrama sangre. Y uno presenta la obra de sus manos y otro presenta sangre delante de Dios. Y dice la Biblia que él rechazó la ofrenda de Caín. Dice, rechazó a Caín y la ofrenda suya, y aceptó a Abel y su ofrenda. Estoy hablando de Génesis 4. Pero sucede algo, me lo puedes poner ahí en Génesis 4 porque quiero que vean algo y ya estoy terminando. Sucede algo asombroso un poquito más adelante, cuando presentan la ofrenda. No más adelante, no más atrás. Génesis 4, verso 4 más o menos. Dice, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. No voltees a ningún lado. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. No, vas a ver a varios con buenos ojos para ofrenda, ¿verdad? Y nadie voltea a verme, vean la pantalla. Dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Algo que tenemos que aprender es: Dios primero ve al hombre y luego su ofrenda. ¿Ok? O sea, el problema no era la ofrenda, el problema era el corazón desde donde se ofreció esa ofrenda. Yo siempre te lo he dicho, una ofrenda no sale de tu bolsillo, sale de tu corazón. Dice, y se ensañó Caín en gran manera. Algo pasó cuando Dios no aceptó su ofrenda. Se ensañó Caín en gran manera. ¿Qué significa ese se ensañó? Y luego dice, y decayó su semblante. ¿Qué significa eso? ¿Pueden dimensionar lo que sucedió en el corazón de Caín? Él se enojó contra Dios.
Él pecó, se molestó contra su hermano, se molestó contra Dios, se molestó contra sus padres, se molestó contra la vida. Dice, se ensañó. Regrésame donde estaba. Se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Comenzó a caer en una espiral. Comenzó a bajar él, a caer en un abismo, porque Dios había rechazado su ofrenda. Y dice el verso 6: entonces Jehová se alejó de Caín y no volvió a saber nada de él, porque Dios no puede tener trato con los pecadores. Amén. No. Dice, entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Quiso restaurar a Caín. A él no le importó la condición del corazón de Caín. Él se acercó a él. Dice, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Verso 7. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Mire el amor del Padre. Le estaba hablando de su futuro. Le estaba hablando: mira, tengo planes para ti, Caín. Tengo planes de bien. Si hoy cambias de rumbo tu vida, yo tengo planes de enaltecerte. Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Tú puedes tomar el control de ese sentimiento que hay dentro de ti. Es lo que Dios le está diciendo a Caín. Sin embargo, Caín no entendió. Dice el verso 8: y dijo Caín a su hermano Abel: vamos a ver unas calabacitas que sembré por allá. Y lo mató. No se dejó persuadir por Dios, pero Dios no se alejó de él. Dios lo siguió amando de la misma manera, porque Él quería restaurarlo. Él quería que su corazón regresara hacia Él. El asunto es este: cuando una persona peca, el centro de su vida es Él. ¿Qué es una persona deprimida? Una persona deprimida es aquella que el centro de todo es él mismo o ella misma. Nadie me quiere, todos me odian, nadie me entiende, soy poca cosa, soy esto, soy aquello. ¿Por qué si yo me considero tan extraordinario, por qué la gente no me quiere? Y no logras entender por qué, siendo un ser tan divino, la gente no te entienda, y caes en una depresión porque el centro de todo eres tú. Pero en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ponme Romanos 16, 25 al 27. Voy a brincar algo que es muy importante y lo voy a enseñar en otro momento. Romanos 16, del 25 al 27. Mire lo que dice. Dice: y al que puede confiaros según mi evangelio. Mire lo que está diciendo Pablo. Este tipo no se andaba con cuentos. O sea, en Romanos 1 está diciendo: no me avergüenzo del evangelio. En Romanos 1:16 está diciendo: no me avergüenzo del evangelio. Pero ya para el capítulo 16 está diciendo: mi evangelio. Pero dice: no me avergüenzo del evangelio que me fue revelado. Pero dice: al que puede confirmarlos según mi evangelio. O sea, le costaron 16 capítulos para apoderarse y para apropiarse de lo que estaba enseñando. Dice: según mi evangelio y la predicación
de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora. Diga conmigo, gracias a Dios. Dice, ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, que lo investigué, y lo que está diciendo ahí, bueno, ahorita lo vamos a ver en la otra versión. Dice, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Y verso 27 dice, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. De esta manera el apóstol Pablo está cerrando el libro de los Romanos. Ponme la Nueva Traducción Viviente, por favor. Desde el 25. Mire, deleítese conmigo en esto. Dice, que toda la gloria sea para Dios, quien puede fortalecerlos tal como lo expresa la buena noticia. En este mensaje acerca de Jesucristo se ha revelado el plan para todos ustedes, los gentiles, un plan que estuvo guardado en secreto desde el principio del tiempo. Pero ahora, diga conmigo, ahora. Vamos, dígalo, pero ahora. Esto no es para mañana, esto es para ahora. Dice, ahora, tal como lo predijeron los profetas o los escritos proféticos, es lo que quiere decir. Dice, y el Dios eterno lo ha ordenado. Ese mensaje se ha de dar a conocer a todos los gentiles en todas partes, para que ellos también puedan creer y obedecerlo a Él. Toda la gloria sea para el único sabio Dios eternamente por medio de Jesucristo. Amén. Voy a terminar con esto. Dice, ponme la Reina Valera, el verso 26. Dice, para que ellos también puedan creer. No, la Reina Valera dice, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. La intención del apóstol Pablo es que entendamos que tenemos que obedecer a la fe. ¿Qué es obedecer a la fe? Obedecer a la fe no es establecer otra vez los primeros rudimentos de esfuerzos, de echarle ganas, sino de que entendamos que en el Evangelio la justicia de Dios es revelada por fe y para fe. Vamos, diga, por fe y para fe. Obedecer a la fe es decir sí y amén. Eso es obedecer a la fe. Asael, esta semana tendrás una semana muy próspera. Obedece a la fe. Sí, a fe. ¿Quién más necesita una semana muy próspera? Bueno, dice Dios que esta semana tendrás una semana muy próspera. Diga sí y amén. Papá, yo necesito una semana muy bendecida y muy próspera. Así es que digo sí y amén. Dios me dio una palabra para todos los hombres de negocios, hombres y mujeres de negocios, empresarios, todos los que tienen negocios. Póngase de pie ahí donde están. Dios me dio una palabra para ustedes. Si tú dices, es que yo no sé, bueno, quédate sentado. Si no sabes, si tú no sabes, yo menos. Pero si tú eres un hombre, una mujer de negocios, ponte de pie y levanta tus dos manos. Dios me dijo que iba a impartir en este tiempo fe para los negocios, una fe mayor para los negocios.
Él va a incrementar la fe, Dani, Sammy. Él va a incrementar la fe. Todos los que tienen empresas y negocios, Juan Manuel, Pame, todos. Lo único que tienes que decir es sí y amén. Tú no necesitas otra cosa, solo necesitas fe para ir a más. Tú no necesitas clientes más grandes, tú necesitas un incremento en la fe. Y el Espíritu me dijo: estoy soltando un incremento de fe sobre la casa, un aumento de fe en todas las áreas, pero muy especialmente en el área de los negocios, en el área de las finanzas. Fe, Él va a incrementar la fe para que vayas al siguiente nivel, para que no te asustes con el siguiente nivel. Ya no harás negocios con tus recursos, ya no harás negocios con tu sabiduría, ya no harás negocios con lo que tú crees que sabes, sino harás negocios en fe. Él traerá a tu puerta oportunidades de negocios que tú no conoces, que tú no esperas, que tú dices: pero yo no soy experto en esto. ¿Por qué no me trae cosas en lo que soy experto? Porque Él no te necesita a ti, lo que necesita es tu fe. Él necesita el 100% de tu fe en cada cosa que Él haga, y Él te dará oportunidades de inversión donde requieran fe, no requieran tu dinero ni tu sabiduría, sino tu fe. Alguien diga sí y amén. Oh, este es el Evangelio de Jesucristo, donde Él es el centro y no el hombre, no la mujer, sino Jesús es el centro. Jesús es el centro.